más el cáncer de colon es por el tipo de dieta, ¿no? Una dieta baja en frutas y verduras, rica en grasas, es lo que predispone. Pero hay grupos familiares en los cuales el antecedente familiar de cáncer de colon puede ser un factor determinante. Y así hay otro tipo de patología que puede ver los antecedentes familiares. Una vez que hemos revisado los antecedentes, hacemos lo que es el interrogatorio. Y el interrogatorio, quizá lo más importante, 7 de cada 10 pacientes que vienen a la consulta por problemas digestivos vienen por dolor abdominal. Entonces, es lo que tenemos que preguntar y saber más que todos los otros síntomas. Las características del dolor. Cómo se inició, fue brusco, fue insidioso, dónde. No solamente uno le pregunta, ¿tiene dolor? Sino dónde le duele. ¿Está fijo en ese sitio o va a otros lugares? Irradiación, intensidad, la duración, factores que hacen de que el dolor aumente, factores que hacen que el dolor disminuya. Entonces, el interrogatorio del dolor es el punto más importante para tener un buen diagnóstico de las molestias digestivas. Otras molestias muy comunes son la náusea, que es el deseo de vomitar. Y el vómito es cuando uno elimina el contenido del tubo digestivo, que puede ser de repente solamente saliva, de repente puede ser solamente mucosidad o de repente puede ser el contenido del alimento. Cuando uno presenta un vómito que presenta sangre, ya eso cambia de nombre y uno dice que el paciente presenta una hematemesis. Es algo que obviamente va a preocupar y asustar más. Entonces, estos datos son bastante comunes y frecuentes en los problemas que tienen las molestias digestivas, y uno lo que tiene que hacer es preguntar bien todos estos datos. Aquí, bueno, sacamos las características del dolor, el tipo de dolor, el desarrollo, localización, características del dolor. Acá tenemos unos pequeños cuadritos, no están tan claros, pero en los cuales vemos el patrón del dolor. La úlcera duodenal es el dolor que previamente está en ayunas, mientras que el paciente que tiene úlcera o gastritis, úlcera gástrica o gastritis, el dolor es después de los alimentos. En el paciente que tiene dolor funcional, ese dolor en el cual es solamente por una irritación o solamente por tensión, el dolor es muy variable y no tiene mucha relación con las características dietéticas, y generalmente el dolor funcional como característica tiene es que en la noche deja al paciente tranquilo, mientras que el paciente con úlcera gástrica o con úlcera duodenal o con cuadros de gastritis se despierta en la noche con dolor, el paciente con dolor abdominal funcional generalmente duerme bien. Esos son datos. Todo tiene excepciones, pero generalmente es algo que nos ayuda a diferenciar el paciente que tiene un dolor orgánico de un dolor no orgánico funcional. Con el tiempo uno también tiene que ver, por ejemplo, cuando el paciente tiene un dolor de origen canceroso, el dolor primero es esporádico, es más o menos continuo, y en la medida que pasa el tiempo el dolor ya se hace continuo y comienza a aumentar. En el paciente que tiene pancreatitis, en el paciente que tiene dolor de cálculos, el tercer punto, entonces en el paciente que tiene dolor con cálculos, viene cifásico. El paciente viene por ocasiones. Entonces, lo típico del paciente que tiene cálculos y tiene cólicos es que uno comió un alimento grasoso o comió un alimento copioso y tiene el cólico, que le dura por un día, 2 días y después desaparece. Hay otros cuadros como la pancreatitis, que tiene cuadros más espaciados pero más intensos, y pacientes que tienen problemas de tipo funcional, que son los dolores un poquito más no tan reconocibles. Entonces tenemos el paciente que
ver las características diarias y después las características en el tiempo. Y de eso, de acuerdo a ello, uno puede diferenciar varios tipos de dolor. Y esto es importante en el dolor, evaluar las características del dolor y factores que están asociados con el dolor. Factores en relación al dolor y al alimento, a medicamentos, porque hay pacientes que pueden tomar medicamentos que aumentan el dolor. De repente el paciente toma inflamatorios y el paciente puede tener alivio del dolor del codo, pero aumento del menstrual, del dolor de tiras. Otros síntomas dentro de la patología digestiva, tenemos los síntomas esofágicos. Y dentro de los síntomas esofágicos, la disfagia. La disfagia, que es la dificultad para el pasaje de los alimentos. Y la disfagia puede ser dificultad, pero no necesariamente dolor. Cuando el paciente tiene dificultad y dolor para el pasaje de los alimentos, a eso se le denomina odinofagia. Entonces tenemos disfagia, la cual alta o presofágica o de transferencia es el paciente que refiere que tiene dificultad en deglutir. Tengo el alimento, pero como que no lo puedo pasar bien. Y la disfagia baja es el paciente que pasó el alimento, pero después siente como que el alimento no llega al estómago. Comí y tomé un alimento y se me ha quedado acá detrás del estómago. Y esos datos son importantes porque la disfagia casi siempre significa que hay algún problema en el esófago, que puede ser motor o mecánico. Es decir, que puede ser por el músculo esofágico o puede ser porque hay una úlcera, porque hay una estenosis o que hay una obstrucción en el esófago. Ese dato de disfagia es un dato importante. Pirosis puede estar asociado a la disfagia o no, es una sensación de ardor o quemazón recosternal, que casi siempre se asocia a la presencia de reflujo. Cuando uno tiene el alimento y el alimento o los jugos gástricos regresan, y esos jugos gástricos normalmente regresan y vuelven nuevamente al estómago, pero si es que el jugo gástrico se queda mucho tiempo, poco a poco va inflamando el esófago y va a producir una irritación y va el paciente a tener este ardor recosternal. Entonces el paciente refiere pirosis. Otro dato, bueno, es la regurgitación, que es el retorno del ácido en pequeñas cantidades, que de repente puede ser porque uno comió demasiado. Entonces, esta regurgitación depende, puede ser algo patológico, pero puede ser algo también, si uno comió más de la cuenta, de repente uno eructa, así que no el autopistata, y eructa y regresa ese ácido. Entonces, es regurgitación, pero no necesariamente nos indica patología. Uno tiene que preguntar qué cosa comió, cuánto comió muy apurado, etc. Y la aerofagia es que el paciente tiene aire deglutido aumentado, que también puede ser patológico si hay una gastroparesia. ¿Qué es una gastroparesia? Es que el estómago está lento en sus movimientos, entonces uno come, se produce un poquito de aire y si es que eso no avanza, se llena de aire y después está eructando o está teniendo una distensión abdominal. Y puede ser una gastroparesia, pero puede ser alguien un poco nervioso que habla mucho o me habla y entonces traga aire y va a tener este problema de aerofagia. Es algo que no indica patología, sino que tiene que tener un método, una conducta de alimentación en la cual no trague aire en exceso. Después, unos datos muy importantes en lo que es el examen del paciente o el interrogatorio son las alteraciones de la defecación. Y las alteraciones de la defecación, que es el estreñimiento y la diarrea. El estreñimiento es la disminución de la frecuencia y consistencia de las heces. Frecuencia y también consistencia. Y la diarrea es lo opuesto, el incremento de la frecuencia evacuatoria y disminución de la consistencia de las heces. Ya en la clase sobre estreñimiento y diarrea vamos a ver exactamente
la definición, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos que ver las características, el aspecto de las heces, y eso nos va a determinar el problema. Generalmente se dice de que el paciente que tiene una diarrea de origen del intestino delgado es una diarrea voluminosa. No va al baño y hace buena cantidad de deposición, generalmente líquida y con un moco suave, ¿no? Mientras que en el intestino grueso uno más bien tiene lo que llaman pupiltenesmo, que es el deseo de defecar, y a veces uno no hace mucha deposición, pequeño volumen, un moco más grueso y puede haber un poquito de sangre. Eso de la sangre no es necesariamente característica de la diarrea del intestino grueso, sino muchas veces es en pacientes que debido a un estreñimiento marcado hacen problemas de hemorroides, ¿no? O el paciente que tiene una irritación muy marcada del intestino puede tener. La distensión abdominal es uno de los puntos que a veces es más olvidado en lo que es el estudio en los pacientes con problemas digestivos, pero es lo que los pacientes reclaman más. Dicen, he comido un poquito apenas, me comí medio pan y un poquito de jugo, y sin embargo mi barriga se ha hinchado. Entonces, la distensión abdominal. Entonces, la distensión es la elevación del volumen del abdomen por presencia de gas, ¿no? O, bueno, líquido es ya presencia de ácidos. Entonces, la distensión se evidencia un aumento del abdomen, del perímetro abdominal, que muchas veces, como digo, está dado por la cantidad de gas. Y esa cantidad de gas, en la gran mayoría de los pacientes, no es porque sean productores de gas, sino que los pacientes que tienen distensión abdominal funcional, normalmente el gas se encuentra más en el intestino grueso, y en estos pacientes el gas se va más al intestino delgado, y ahí es que sienten la sensación de mayor incomodidad. Y eso algunos dicen que es porque la flora del intestino grueso pasa al intestino delgado y se produce el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Pero hay bastantes factores. Muchos pacientes dicen que tienen parasitosis, muchos puede ser porque son intolerantes a la lactosa y toman exceso de leches, pero la distensión abdominal es uno de los síntomas más comunes en gastroenterología. Como digo, la gran mayoría son por aumento de volumen por gas. Por ascitis es menos frecuente, pero cuando realmente hay líquido es como que clínicamente más importante. Y claro, cuando el paciente tiene una masa sólida, tumor o quiste, generalmente ya es algo que preocupa. Anteriormente, hace años, nosotros veíamos mucho más casos de que venían con una lesión tumoral. Uno iba a examinar y de repente encontraba como que había una piedra dentro del abdomen. Ahora los pacientes ya acuden más precozmente. Antes, bueno, siempre hay un temor, no sé si es una leyenda, un proverbio, al médico, un temor al médico. Cuando dicen al médico es el macazano, como siempre dicen. Y entonces van, les pasan el huevo, le dan una serie de medicamentos tradicionales, hierbas, y solamente cuando ya se siente muy mal, acuden al médico. Y antes veía mucho más estos tumores o quistes o lesiones de forma exagerada. Ahora un poco, todavía hay un poco de temor al médico, pero un poco que están viendo que realmente ayudamos a los pacientes y están viniendo más precozmente. Entonces, distensión abdominal es un síntoma o es un signo, en este caso es un signo. Balonamiento abdominal es otra sensación que eso sí debería ser un signo. El paciente siente que está hinchado, pero dice, pero usted no se nota tan hinchado, no, pero siento como que he comido y los alimentos no pasan. Entonces, hay dos tipos de sintomatología. El paciente que tiene distensión, que el paciente realmente aumenta, dice, yo en la mañana amanezco con mi abdomen planito, pero en la tarde estoy hincho el abdomen. O hay pacientes que no tienen
tienen esa distensión, pero sienten como que están balonados, como que sienten que hay aire dentro del abdomen, pero no se les nota así. La ictericia, indudablemente, es uno de los puntos más como que evaluables en el paciente con patología digestiva. Uno puede tratar de dejar de lado algunos síntomas, pero cuando uno ve a un paciente que tiene la piel con mucosas amarillas, uno indudablemente dice, aquí hay un problema. Piel y mucosas, porque puede ser aquellos comedores en forma infatigable, consuetudinaria, de zanahorias o de papaya o de alimentos ricos en carotenos que pueden ponerse amarillos. Pero va a estar la piel, pero no la mucosa. Pero en los pacientes que tienen influencia de la piel y mucosas, indudablemente uno tiene que ver qué cosa es lo que está ocurriendo. La gran mayoría tienen problemas hepáticos de fondo, pero hay algunos que pueden tener un problema de tipo hemolítico o un problema de falta de la síntesis o el metabolismo de la bilirrubina. Y ese es todo un capítulo. El paciente que tiene hemorragia digestiva, claro, obviamente este grupo de pacientes que tienen hemorragia digestiva, la gran mayoría vienen directamente a la emergencia, porque si el paciente vomitó sangre, no es nadie que alguien que bota sangre y que dice, no, mañana o pasado mañana voy al médico. Cuando alguien bota sangre, inmediatamente va a la emergencia. El paciente que tiene hematemesis es casi una emergencia de inmediato. La presencia de melena, que es las heces digeridas, la sangre digerida que viene negra, es algo que a veces puede tratar una confusión, pero sí que el paciente tiene una hemorragia, generalmente uno va a tener deposiciones negras y además el paciente se siente débil, se ha puesto pálido, está taquicárdico, está diaforético. Entonces son datos que nos indican que es un cuadro severo. Rectorragia, el nombre rectorragia nos ayuda a diferenciar porque la sangre viene viva. No es una sangre negra ni digerida, es una sangre que generalmente viene o al costado de las heces o viene sin relación a la deposición. Y la hematoquesia es cuando la sangre viene mezclada con las heces y no es negra sino es rojiza, color grosero, que antes se veía mucho más cuando nosotros teníamos los pacientes con enterorragia salmonelósica o tifoidea. Felizmente ahora ya es una rareza. Pero otros síntomas importantes, ¿no? Entonces, obviamente, después de este interrogatorio general, en la cual el dolor, la náusea, el vómito, las alteraciones defecatorias son datos muy importantes, vamos a ver el examen físico. ¿Cómo está el paciente? Como hemos visto, de repente el paciente está con una fase dolorosa, de repente el paciente está con una fase debilitada, ¿no? Esos datos, ictérica, o la cavidad oral, siempre vamos a evaluar muchos datos en pacientes con problemas digestivos, la piel, ¿no? El hecho que el paciente de repente tenga la palidez, o el paciente que tiene dedos en palillo de tambor, es decir, que los dedos hipocráticos nos indican una enfermedad crónica. Entonces el paciente, uno lo nota, dice, ha bajado de peso, y el paciente tiene dedos en palillo de tambor, uno dice, este paciente es un paciente crónico. Esta baja de peso no es por un cuadro dietético o por una diarrea de 3 o 4 días. Esos datos son importantes. La presencia de vello axilar y follaje disminuido cuando no sucede enfermedades hepáticas, y cada aspecto también es importante, ¿no? Las telangiectasias, ¿qué son las telangiectasias? Son lo que llaman arañas vasculares, que son vasos sanguíneos que pueden aparecer y desaparecer, que se ven en enfermedades hepáticas, en la cirrosis principalmente. Los antelasmas y los antomas, que son acúmulos de grasa que se pueden ver en las enfermedades hepáticas de tipo colestásico. Después hay mucosas de color marrón oscuro en la piel, las manchas, en los pacientes que tienen enfermedad de Peutz-Jeghers. Es una patología que no es común, pero que cuando uno encuentra de repente de un niño, un jovencito pálido,
que tiene hipermelanosis en los labios y en las manos, eso nos va a indicar este tipo de enfermedad. Después de la piel vamos a ver el abdomen. Entonces, el abdomen, la primera parte del abdomen es la ectoscopía, características del abdomen, áreas y cuadrantes. Pero un aspecto importante es dividir el abdomen del ombligo para arriba en el abdomen superior, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo. Siempre cuando uno tiene que anotar las características, uno tiene que decir, encontramos una lesión, una elevación, una cicatriz, cuadrante superior. Si encontramos en el abdomen una herida de 7 centímetros, entonces claro, ahí no te ayuda mucho. De todas maneras uno tiene que ir a ver, a examinar al paciente. Pero si uno dice, se encontró una herida de 7 centímetros por debajo del hipocondrio derecho, el cuadrante superior derecho, uno ya sabe dónde ubicar la lesión. Y como habíamos hablado así de hipocondrio derecho y hipocondrio izquierdo, también tenemos la división del abdomen en 9 grandes secciones, que es el epigastrio, el mesogastrio, el hipogastrio en las partes medias, el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo en la parte superior, tanto derecho como izquierda, en el flanco derecho, flanco izquierdo y en la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Por eso cuando el paciente tiene dolor en la fosa ilíaca derecha, uno ya dice apendicitis. En cambio, se dice, tiene dolor en el abdomen, no te ayuda en nada. En cambio, dice, paciente que viene con un dolor en fosa ilíaca derecha, eso hay que descartar una apendicitis inmediata. O el paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho, y dice, de repente el paciente tiene un proceso inflamatorio de la vesícula. Entonces, esta determinación por regiones o por áreas es sumamente importante. Y eso nos va a ayudar también a ver algunas características de la pared. Hay que ver si el abdomen, como hemos visto, está distendido o está retraído. El abdomen retraído, obviamente, o excavado, es una persona que indica hay un proceso de desnutrición. El abdomen asimétrico puede ser por crecimiento de vísceras, tumores, hernias. Las características de la piel, si tiene cicatrices, circulación colateral, hematomas, es un factor importante. El examen del ombligo es otro de los estudios importantes. Entonces, nosotros cuando examinamos al paciente, acá tenemos un paciente que tiene ascitis, está con el abdomen sumamente distendido. La característica del paciente con ascitis, esta no es la figura típica del paciente con ascitis. El paciente con ascitis casi siempre tiene un abdomen batraciano y la distensión tiende a ser más hacia abajo, Pero acá hay una distensión abdominal y para determinar la ascitis vamos a tener que hacer después, acá vemos un paciente con distensión y tendríamos que hacer el signo de la oleada o la magnidez desplazable en la parte del examen más allá del músculo. Y uno siempre tiene que evaluar en el abdomen la presencia de cicatrices operatorias. Uno a veces en la historia clínica como que la pasó muy a la volada y el paciente no te dice que ha sido operado. Alguna enfermedad dice, no, debe ser resfrío de vez en cuando. Y uno de repente se encuentra que tiene una herida, acá esta es la incisión de McBurney, ¿no? Y entonces el paciente ha sido operado. Sí, de pequeño me operaron del apéndice, ¿no? O el paciente, una incisión en esta zona, que sí nos pasa, sí, me balearon. Sí, no es tan incomún, estamos viendo mucho con esto de los pacientes que hay en emergencia, hay muchos baleados y no, claro, ellos no están diciendo los 5 vientos o los 4 vientos que me balearon todo, y entonces uno se descubre al examinar, y eso es uno de los puntos importantes cuando uno examina el abdomen, ¿no? Uno tiene que examinar el abdomen por completo. Obviamente uno tiene que cuidar el pudor del paciente, ¿no? Pero
Muchas veces uno le examina así y acá tiene una hernia inguinal y la dejamos de observar. Entonces al paciente lo tenemos que examinar descubierto. Primero lo examinamos, lo descubrimos en la parte superior y de repente lo descubrimos en la parte inferior. Y también tenemos que en algún momento que el paciente se incorpore. Está echadito, pero si es que puede se incorpore. Y una hernia inguinal muchas veces aparece en la posición de gravedad, porque está escondida y basta que se levante y ahí la hernia se hace visible. Entonces, la ectoscopía tiene esas características que son importantes de evaluar, ¿no? Acá tenemos algunas estrías. Estas estrías, cuando son estrías que tienen vasos sanguíneos, eso se ve en pacientes que tienen problemas con enfermedad de Cushing. Vamos a apagar mejor porque van a insistir. Sí. Esos datos importantes ahí vemos y lo de las hernias, como hemos visto. Si es que el paciente no lo evaluamos totalmente descubierto, esta hernia inguinal va a dejarse de ver, no se ve. Y así, claro, puede uno tener una hernia gigantesca y entonces ahí se ve, pero en estos casos el paciente tiene que estar totalmente bien. Y ese es un problema especialmente en los pacientes ambulatorios. Si es que uno no los examina, a veces hay mucho movimiento, el paciente para que se baja el pantalón y todo, uno examina muy a la volada y uno tiene esos errores, ¿no? Clásicamente, después de la ectoscopía se realiza la auscultación, ¿no? En pacientes de repente ambulatorios no es necesario, pero en pacientes de emergencia sí es importante, porque los ruidos intestinales pueden ser modificados si es que uno ha palpado el abdomen antes de ser auscultado. Entonces, normalmente, ¿qué cosa es lo que vamos a escuchar en la auscultación? En la auscultación vamos a escuchar, uno, los ruidos del intestino, del peristaltismo, y dos, los ruidos de los latidos cardíacos. Básicamente de la aorta abdominal, de la aorta abdominal, y también puede ser de la arteria renal, pero la aorta abdominal de todas maneras. Y entonces, en el paciente que tiene un cuadro doloroso abdominal y tiene un problema de obstrucción intestinal, la auscultación nos va a ayudar a determinar si ese es un ilio paralítico, en el cual hay un silencio del intestino, o el paciente tiene un ilio dinámico o un ilio por obstrucción, en el cual los ruidos ilioaéreos están exagerados. Esos son datos. Ahí también los ruidos arteriales. Entonces, si es que nosotros encontramos que hay un latido en el abdomen y de repente hay un soplo en el abdomen que está a la altura de la aorta abdominal y ese soplo no nos tiene un corazón, eso nos puede hacer pensar que el paciente tiene un aneurisma de la aorta, que eso puede avanzar rápidamente y puede complicarse. Y bueno, otras características de ruido, como puede haber líquido cuando el paciente tiene un cuadro de un síndrome pilórico y hay el signo del chapoteo o basureo gástrico, en datos en los cuales hay síndrome pilórico. Hay una obstrucción, el líquido del estómago se mezcla con el aire y uno al hacer una mezcla de palpación con auscultación puede encontrar ese tipo de ruidos. Ahí vemos, pongamos, se está haciendo está ocultando y está presionando para ver si es que hay un chapoteo de sufusión en la obstrucción pilórica. Los ruidos también, la ocultación de los latidos de la aorta, como estamos viendo, es la forma adecuada de examinar.
La palpación puede ser, generalmente la palpación es manual y bimanual. La palpación con una sola mano es para evaluar sensibilidad del abdomen. El abdomen presenta respuesta con una sola mano. Si el paciente tiene un abdomen peritoneal, el solamente presionar va a producir dolor. Mientras que la palpación bimanual, más que todo, es para ver si uno encuentra algún órgano aumentado de tamaño o una tumoración durante el examen del abdomen. Y uno va siempre a examinar al paciente la palpación del lugar más alejado del dolor hacia el dolor. Entonces, si el paciente dice, tengo un dolor aquí en el lado derecho, uno empieza desde la fosa ilíaca izquierda hasta llegar al dolor. Y uno trata siempre de distraer al paciente para que el paciente no haga un refuerzo voluntario de la tarea abdominal o el paciente pueda exagerar, porque el dolor es algo subjetivo. Y cuando uno ve la emergencia y ve pacientes nerviosos, angustiados, a veces solamente con palpar el paciente refiere dolor. Entonces uno comienza a palpar y comienza a conversar de otro tema, qué estuvo haciendo, algún tema en el cual no se centraliza que le están examinando. Y eso ayuda muchísimo. Entonces la palpación superficial va a ver la tono, resistencia muscular, hipersensibilidad y algún tipo de masas. Y bueno, obviamente la palpación profunda va a precisar las características de la masa, los límites de diversos órganos, puntos dolorosos. Y bueno, hay que ver cómo está la cicatriz umbilical y lo que llaman los atos herniarios, que básicamente son las hernias inguinales, las hernias crurales y las hernias epigráficas. Y la diástasis de los rectos son que el músculo del abdomen puede estar separado y no es necesariamente una hernia, sino es una separación. El signo del uraco es que puede haber secreción urinaria por la cicatriz umbilical. Es una cosa es poco frecuente, pero entonces dice, estoy como orinando y puede haber un remanente del conducto urinario primigenio, primitivo, y puede haber esto que llaman el signo del uraco. Digo, esas son cosas infrecuentes. Acá vemos en la palpación, en la citis, la palpación del signo de la oleada es importante. Como ven, es una palpación, claro, aquí el paciente está colaborando, no está ayudando con esto de aquí, pero habitualmente es un auxiliar, una enfermera o otra persona del equipo médico que pone. Entonces, si es que tiene líquido, acá hay una mano que es la que va a hacer percibir la onda. Y uno presiona y si hay líquido, el líquido está libre en el peritoneo. Le va a haber una onda vibratoria y entonces al presionar acá uno va a sentir como que hay una pequeña turbulencia, va a percibir algo. Y se pone la mano para que no sea la onda de la pared abdominal, sino sea la onda del líquido. Eso se hace, se puede ver mejor en cuadros que tienen la citis, pero que no está tan tensa. Hay pacientes que tienen una citis tan tensa que esté líquido prácticamente llenando todo el abdomen, que es más difícil. Tiene que haber líquido, pero que tenga cierta fuego para que exista un volumen y se pueda notar este signo de la oleada. Los puntos dolorosos, ¿no? Tenemos aquí algunos puntos. Hay que diferenciar signo de punto. Pongamos acá tenemos el punto de McBurney, es el punto en el cual uno presiona y hay sensibilidad dolorosa en una apendicitis. Estos tres puntos, el punto de McBurney, el punto de Cladow, el punto de Lanz, se sirven para evaluar patología apendicular. El signo de Rosic es que uno presiona esta zona que es lo que vendría a ser el fosa ilíaca izquierda, y en pacientes que tienen apendicitis uno presiona en esta zona de la fosa ilíaca izquierda y el paciente presenta dolor en la fosa ilíaca derecha. Ese signo de Rosic entonces es un signo indirecto de inflamación de la apendicitis. El punto de Robson, uno traza una línea que va desde la axila hacia
la cicatriz umbilical y el punto que uno corta con el reborde costal, generalmente el dolor positivo nos indica inflamación de la vesícula. Mientras que el signo de Murphy es que uno presiona en el hipocondrio derecho y al paciente se le hace que respire. Y cuando respira profundamente, el paciente tiene que detener la respiración porque hay dolor. Y ese es el signo de Murphy positivo que nos indica inflamación de la vesícula, que casi siempre está relacionada a cálculos de la vesícula. El punto epigástrico también es un dolor que puede estar relacionado a cuadros ulcerosos o pacientes que tienen de repente también aerofagia, pero es otro punto de sensibilidad dolorosa. Entonces, esos datos son siempre útiles, especialmente en emergencia, para poder ayudar al diagnóstico. Algunos órganos que pueden palparse normalmente en la palpación profunda, claro, no en todos los pacientes, pero si es que el paciente se tomó pues una gaseosa de 3 litros y está ahí, ya han pasado 3 horas y no ha ido al baño, de repente dice, y llegó, le vino un poco de retorno, y uno quiere hacer palpación, uno puede encontrar una vejiga normal porque está llena de líquido. Por eso es que siempre se dice, cuando uno va a examinar a un paciente, que vaya al baño previamente a orinar, porque si no, puede ocurrir esto. El sigmoides, lo que llaman la cuerda cólica. Pacientes estreñidos es muy frecuente que uno encuentre de repente que aquí hay una masa y son las heces que están ahí en el sigmoides que se han quedado, ¿no? A veces el ciego también puede ocurrir que pueda palparse si es que el paciente es estreñido. Los riñones en personas muy delgadas pueden llegar a palparse. El hígado también puede ser palpable, generalmente 2 o 3 centímetros por debajo del borde costal. La aorta abdominal, uno inclusive puede no solamente palparlo, sino evalúa el latido, ¿no? El latido de la aorta. La percusión, entonces, junto a la palpación está la percusión, y entonces normalmente, ¿qué cosa lo que encontramos nosotros en el paciente? Como los intestinos tienen bastante aire, entonces uno lo que va a evaluar es la presencia de resonancia, ¿no? Resonancia. Pero el hígado va a tener una matidez o submatidez. Y cuando hay distensión abdominal, para diferenciar aire de líquido o de masa, entonces la matidez desplazable para la citis va a ser importante. Entonces, el paciente está echado en decúbito y uno va a encontrar matidez en los costados, ¿no? Y en el centro un poquito de timpanismo. Pero cuando uno lo cambia del paciente, donde había matidez, por decir, en el lado izquierdo, aquí ya va a encontrar que hay resonancia y la matidez se ha ido para el otro lado. Entonces uno dice, hay una matidez desplazable que nos indica líquido en el peritoneo. Timpanismo, matidez desplazable. El hígado también es una cosa que tenemos que evaluar las características. Entonces, normalmente el hígado se puede palpar y algunas veces el hígado puede ser grande por características y no indica que esté anormal si es que uno encuentra un hígado grande. Y uno lo que tiene que evaluar es la consistencia, las características, la sensibilidad que pueda haber, si la superficie es lisa o nodular y si es que el borde es afilado o un poquito rojo. Todos esos datos son importantes en el paciente. Acá tenemos las características del hígado que puede llegar a ser palpable, ¿no? Y uno tiene que hacer el estudio. Generalmente uno puede empezar a hacer el examen del hígado desde la fosa ilíaca y al paciente se le hace que respire. Al respirar el diafragma hace que el hígado descienda un poco y es más fácil que uno pueda evaluar el reborde hepático. O también uno puede hacer una maniobra como de gancho del hígado y poder tratar de palpar. La palpación del hígado no es tan complicada, todo siempre. Entonces, cuando un paciente tiene un problema de pulmón enfisematoso, esos pacientes que tienen una tórax en tonel, el pulmón muy amplio va a hacer descender al hígado y de repente el hígado
está muy palpable, pero eso no nos indica que sea un hígado anormal, ¿no? Un hígado enfisемatoso. Hay algunas variaciones, 2 o 3% de la población, que tiene un lóbulo en el lado derecho, un lóbulo agrandado, que es el lóbulo de Riedel, pero que no indica patología. Y bueno, hay que ver las características, si el hígado es aumentado, pero liso, hígado graso, el hígado nodular es en pacientes con cáncer de hígado, y evaluar que generalmente el hígado crece hacia abajo, ¿no? Crece hacia abajo. No crece en forma diagonal ni tampoco hacia los flancos, sino que crece hacia abajo. Algunos, bueno, dentro de lo que es la hepatomegalia, cuando el hígado está grande, que es el hígado pequeño, es casi siempre asociado con cirrosis, pero en los pacientes cirróticos también puede haber en algunos casos hepatomegalia. Generalmente, ahora como el hígado graso está apareciendo como causa, el hígado puede ser crecido y puede haber una cirrosis, pero generalmente cuando el paciente tiene hepatomegalia con ictericia y hepatomegalia, pensar, ¿no? Hepatitis, algún tipo de cirrosis, colangitis y otras patologías no hepáticas, leptospirosis, paludismo, leucemia, linfogranulomas, anemias hemolíticas, hemocromatosis, etc., pueden ser causas de ictericia con hepatomegalia y esplenomegalia. Hay otros casos de crecimiento de hepatomegalia sin ictericia pero con esplenomegalia. Entonces el paciente tiene hepatomegalia, tiene esplenomegalia pero no tiene ictericia. Enfermedades por almacenamiento como Gaucher, Von-Guerke, amiloidosis, pericarditis, policitemia, ni esclerosis ni nebulosis. Esas son patologías no muy comunes, pero uno tiene que tenerlas en consideración. Después hay las que llaman hepatomegalias con ictericia pero sin esplenomegalia. Hepatitis tóxica, abscesos hepáticos, cáncer primario hepático, cáncer de vías biliares, colestasis, cibertilosis y metástasis. Entonces es importante, si es que vemos el paciente con hepatomegalia, siempre asociar presenta ictericia, no presenta ictericia, presenta esplenomegalia y no presenta esplenomegalia, y eso nos puede ayudar un poquito a hacer un ejercicio diagnóstico. Hepatomegalia sin ictericia, sin esplenomegalia, la causa más común por lejos es hígado graso. Quistes hepáticos pudiera ocurrir, y latidosis, porque tenemos los quistes hepáticos simples, que son los quistes en los cuales la bilis se ha formado estos nódulos quísticos, y la dihidatidosis, que es un quiste hepático pero secundario a la presencia del Echinococcus granuloso. En insuficiencia cardíaca o trombosis en las venas hepáticas, en el Buchian, ¿no? Es otro tipo de examen. Entonces, el examen de la presencia de hepatomegalia es un buen ejercicio. La perfusión que habíamos evaluado, el spam hepático. El spam hepático es el tamaño que tiene el hígado. Generalmente se considera que el hígado está entre 10 y 14, 10 y 15. Por encima de 15 centímetros de spam se dice hepatomegalia, y por debajo de 10 centímetros es un hígado pequeño. La causa más común de hígado pequeño es la cirrosis, y la causa más común de hígado grande es el hígado graso. Hay que ver si hay la presencia de soplos venosos o soplos arteriales, ¿no? Y eso se puede evaluar en pacientes que pueden tener cáncer o pueden tener datos de hipertensión portal. El vaso es el último órgano que evaluamos. El vaso normalmente no es palpable y también no es percutible salvo en decúbito lateral. Entonces esto hay que verlo. El vaso se encuentra generalmente detrás de la región del hipocondrio izquierdo. El hipocondrio izquierdo se puede encontrar el vaso. Y es importante porque el vaso crecido nos va a ayudar a hacer una serie de diagnósticos. Aquí vemos que a diferencia del crecimiento del hígado, el vaso tiende a crecer en forma oblicua. Realmente, y hay
aquí este esquema es un esquema inadecuado. He querido cambiarlo el día de ayer, pero no encontré una figura. Yo estuve buscando en Google, pero ¿para qué? Me demoré un poco, ya no encontré. Pero el vaso, ¿por qué está mal? Porque generalmente el vaso, uno para examinarlo, se pone el paciente de cúbito lateral derecho, extiende la pierna derecha y flexiona la pierna izquierda. Entonces uno examina en esa forma para poder encontrar el vaso. En el caso que el vaso sea pequeño, la punta del vaso, que es lo más frecuente que hemos encontrado. Cuando el vaso es grande, bueno, allí no hay ningún problema, pero los vasos pequeños es la forma habitual. Entonces, normalmente ni se palpa ni se percute el vaso. Está de cúbito lateral derecho, de abajo hacia arriba, siguiendo la línea axilar media, y va a haber una malpidez que coincide con el noveno y décimo de las costillas, ¿no? Entonces aquí normalmente el vaso está por detrás del noveno espacio. Entonces es la percusión. Si encontramos percusión en esta zona, uno dice no se palpa el vaso, pero sí se percute, y eso indicaría una esplenomegalia pequeña. La vesícula también, normalmente la vesícula no se palpa, ¿no? Y uno puede palpar la vesícula, a veces, claro, hay lo que llaman la vesícula inflamada. Entonces, uno palpa y encuentra como que hay una resistencia, hay un plastrón en una vesícula inflamada. Y el signo de Courvoisier-Carrière, que es la palpación de la vesícula